Hola, buenas tardes, profesores. Nosotras somos el equipo 6 y les vamos a hablar acerca de lo que es inmunidad a infecciones. Primeramente vamos a iniciar con lo que son las generalidades, donde vamos a ver que, bueno, el desarrollo de una enfermedad infecciosa, pues en un individuo va a suponer interacciones complejas entre lo que va a ser los microorganismos y el hospedador como tal, y tienen que ocurrir ciertos acontecimientos esenciales durante esta infección. El primero, pues como tal, es la entrada del microorganismo. Después vamos a tener lo que es la invasión y la colonización de los tejidos del hospedador. En tercero, tenemos la evasión de la inmunidad del hospedador. Y como último, vamos a ver que hay una lesión tisular o un deterioro funcional. Entonces, los microbios como tal van a producir enfermedades donde van a estar, bueno, lo van a ocasionar matando a las células del hospedador que infectan o liberando toxinas que pueden causar un daño tisular y alteraciones funcionales en estas células. También pueden causar este daño en tejidos vecinos o distantes que como tal no se van a infectar. Muchas características de los microorganismos van a determinar su virulencia y muchos mecanismos diversos contribuyen como tal a la patogenia de las enfermedades infecciosas. Ahora bien, bueno, los microbios van a poder causar enfermedades de grados variables de gravedad y cronicidad. En muchos casos, la infección puede ser asintomática y desaparecer sin ninguna intervención. La infección puede desencadenar rápidamente en el hospedador una respuesta inmunitaria típica que va a desaparecer cuando se elimina la infección y va a dejar, como sabemos ya, linfocitos de memoria que pueden conferir protección a largo plazo. Se van a producir enfermedades recurrentes cuando la respuesta del hospedador no puede erradicar el microbio o incluso puede contribuir a la enfermedad. Entonces, la mayor parte de las infecciones tienen un periodo de incubación seguido por la enfermedad, que puede ser breve, pues si la respuesta del hospedador es eficaz, o progresiva o crónica, pues si la respuesta no controla adecuadamente lo que es la infección. La defensa contra estos microorganismos se va a llevar a cabo principalmente mediante los mecanismos efectores tanto de la inmunidad innata como la adaptativa. Entonces, hablando del innato, vamos a tener que el sistema innato va a proporcionar, como sabemos, la defensa inicial, mientras que el adaptativo se va a encargar de dar una respuesta más potente y mantenida, así como protección pues contra infecciones de repetición pues por el mismo microorganismo. Em, Muchos microbios patógenos han evolucionado pues para resistirse a esta inmunidad innata y la protección contra esas infecciones pues depende de forma fundamental de las respuestas inmunitarias pues adaptativas. Las respuestas adaptativas van a ser eficaces incluso contra microorganismos virulentos porque van a generar un gran número de células efectoras y moléculas de anticuerpo que van a actuar para eliminar a estos microbios y también, como ya sabemos, y ya lo mencioné, de linfocitos de memoria que van a proteger al individuo de lo que son infecciones futuras repetidas. Sin embargo, las respuestas inmunitarias adaptativas habitualmente tardan varios días en desarrollarse por completo. Entonces, la innata tiene este papel importante en el que va a aportar una defensa fundamental, pues durante este periodo inicial. Ahora bien, vamos a tener que para que un agente patógeno no establezca una infección en un huésped susceptible, debe de romper, como ya hemos visto, barreras físicas y químicas. Una de las primeras y de las más importantes, pues va a constar de lo que es la superficie epitelial de la piel y el revestimiento del intestino. Estos epitelios van a producir también, como sabemos, sustancias químicas que son útiles para prevenir pues estas infecciones. Un ejemplo son las secreciones de enzimas gástricas por células epiteliales especializadas que van a ayudar disminuyendo el pH del estómago y del tracto gastrointestinal superior. Y otras células especializadas en el intestino van a producir péptidos antibacterianos. Otro muy importante que tenemos es la flora comensal normal, presente en superficies de mucosa, como los tractos gastrointestinales, los genitourinarios y el respiratorio, que pueden inhibir de manera competitiva la unión de agentes patógenos a células huésped. Entonces, cuando la dosis de agente patógeno y la virulencia del mismo son mínimas, pues estas barreras a menudo pueden bloquear del todo una infección, ¿vale? Entonces, cuando se rompen las barreras básicas del humano a la infección, respuestas inmunitarias innatas son cuando van a actuar en el sitio de infección o cerca del mismo. Y estas respuestas tempranas amenadas pues a menudo están hechas a la medida para el tipo de agente patógeno usando receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Ahora bien, vamos a tener que diferentes microbios van a requerir diferentes mecanismos para su eliminación y pues el sistema inmunitario adaptativo pues ha ido evolucionando para responder pues de forma óptima y específica a una gran diversidad de microbios. Em, la generación de diferentes subpoblaciones de linfocitos TCD4 efectores y la producción de diferentes isotipos de anticuerpo son ejemplos de esta especialización de la inmunidad adaptativa.
En la supervivencia y la patogenicidad de los microorganismos en un hospedador influye de forma importante la capacidad de los microbios de evadirse de estos mecanismos efectores de la inmunidad o de resistirse a ellos. Entonces, estos microorganismos han ido desarrollando varios mecanismos para poder sobrevivir o resistirse, como ya lo mencioné, a unas potentes defensas inmunitarias. Entonces, el equilibrio entre la respuesta inmunitaria del hospedador y las estrategias que va a tener el microorganismo para resistir, bueno, el microbio o microorganismo para resistirse a esta inmunidad, pues va a determinar a menudo lo que es el resultado de esta infección. Ahora también es importante mencionar que algunos microorganismos van a poder establecer infecciones latentes o persistentes en las que la respuesta inmunitaria va a poder controlar, pero no eliminar del todo. Varios virus, por ejemplo, especialmente virus de ADN de las familias herpes y poxvirus, y algunas bacterias intracelulares, pues pueden establecer estas infecciones latentes. En el caso de los virus, el ADN vírico va a persistir en el genoma de las células infectadas, pero no se va a producir ningún virus infeccioso. Y en el caso de las bacterias, como la tuberculosis, la bacteria puede sobrevivir dentro de las vesículas fagocíticas de los macrófagos infectados. Entonces, en todas estas situaciones, algunos microbios latentes se activan en ocasiones y empezarán a replicarse, especialmente si el sistema inmunitario pues esté debilitado por algún motivo. Ahora bien, vamos a ver que igual es importante mencionar que el análisis de las respuestas inmunitarias pues es una prueba clínica útil de la presencia de infecciones. La prueba más útil es la medida de los anticuerpos séricos específicos frente a microbios particulares. Esto es útil para detectar pues infecciones en las que no puede cultivarse el microbio, no se puede detectar en la sangre por métodos moleculares o está en tejidos que no son fácilmente accesibles. La presencia, por ejemplo, de anticuerpos tipo inmunoglobulina M es indicativa de una infección reciente, mientras que la presencia de solo inmunoglobulina G indica una infección pasada, lo que refleja la secuencia de la producción de los isotipos de los anticuerpos en respuesta a cualquier inmunización. En muchas infecciones, la lesión tisular y la enfermedad puede deberse a la respuesta del hospedador frente al microbio en lugar del propio microbio. Entonces, la inmunidad es necesaria para la supervivencia del hospedador, pero también tiene el potencial de producir lesiones en el hospedador. Entonces, los defectos, algo también importante es que los defectos hereditarios y adquiridos en la inmunidad innata y adaptativa también son causa importante de propensión en las infecciones, que pues va ligado con este tema de que el hospedador, la habilidad que va a tener para poder combatir con estos microorganismos. Iniciaremos hablando sobre cómo el sistema inmune responde ante infecciones bacterianas. Específicamente, hablaremos sobre la inmunidad frente a bacterias extracelulares. Para comenzar, es importante conocer las características generales que pueden tener estas bacterias, como lo es que son organismos unicelulares, son procariontes y miden entre 0.5 y 5 micras. Estas pueden replicarse fuera de las células del hospedador, en tejidos como lo son los conjuntivos, la sangre o espacios histológicos constituidos por las luces de las vías respiratorias o del intestino. Y podemos hablar que estas bacterias pueden causar enfermedad mediante dos tipos de mecanismos. Uno es la inflamación, que conlleva a la lesión del tejido en donde se inició la infección. Y dos, encontramos a las toxinas, que en este caso se subdividen en dos: las endotoxinas, que en términos generales son complejos de lipopolisacáridos y se van a encontrar en la pared de las células bacterianas, las cuales van a activar a los macrófagos y a otras células para estimular la producción de citocinas que mediarán la defensa del hospedador. Las segundas serán las exotoxinas, las cuales son secretadas por las bacterias. Muchas de ellas serán citotóxicas. Sin embargo, algunas otras van a crear la enfermedad por varios mecanismos. Por ejemplo, la toxina diftérica va a interrumpir la síntesis de proteínas. La toxina de la cólera va a interferir en el transporte de iones y agua. O la toxina tetánica, que va a inhibir la transmisión neuromuscular. Finalmente, otra de nuestras características es que algunas de estas bacterias van a sufrir adaptaciones que van a evadir al sistema inmune. Centrándonos en las características de las endotoxinas y exotoxinas, del lado derecho podemos observar un pequeño recuadro con las características un poco más específicas sobre estas. Por ejemplo, las endotoxinas se podrán encontrar en bacterias gram negativas, mientras que las exotoxinas
van a ser producidas principalmente por bacterias gram positivas y en ocasiones en gram negativas. Unas son lipopolisacáridos y otras son polipéptidos. Unas son termoestables y otras son termolábiles. Unas tienen una acción menos específica y otras tienen zonas de acción específicas, y así lo podemos observar en cada punto. Finalmente, dentro de las generalidades, también es importante mencionar o saber cómo se lleva a cabo la patogenia microbiana, que posteriormente nos va a ayudar a entender también a la evasión inmune. En la imagen que podemos observar hasta abajo, vamos a ver que primero existe una exposición a un microorganismo patógeno. Posteriormente se comienza la patogénesis, esta con la adherencia ya sea en la piel o en la mucosa. Seguido de esto, se da lugar a la invasión a través del tejido epitelial y una infección debido a, en este punto, se inician dos vertientes. Esto ya que, en la mayoría de los casos, los patógenos se ven obligados a penetrar en el epitelio para llevar a cabo la invasión. Sin embargo, algunos patógenos, únicamente por el tipo de toxinas que producen, inician esta toxicidad. En el caso de un patógeno que tenga que llegar a un tejido, cuando accede a este es capaz de multiplicarse y colonizarlo para llevarlo así a un daño tisular o que se inicie un daño al individuo. Esto también si el patógeno encontró nutrientes y condiciones adecuadas para su crecimiento, es decir, se relaciona con factores como la temperatura, el pH, la disponibilidad o ausencia de oxígeno y nutrientes. Posteriormente, tenemos que también es importante conocer las bacterias que pueden llegar a ser patógenas, cuáles son las enfermedades que pueden causar y sus mecanismos de patogenicidad. Las que se presentan en este cuadro podemos ver que son enfermedades o patógenos que se pueden llegar a ver con frecuencia. Ahora hablaremos sobre la inmunidad innata frente a las bacterias. Dentro de esta inmunidad hablaremos que existe una activación de fagocitosis, activación de la respuesta inflamatoria y activación del sistema complemento. Claro, sin olvidar que también existen barreras físicas, las cuales son nuestra primera línea de defensa ante una exposición a algún patógeno. Principalmente tenemos a la piel y a las mucosas. Sin embargo, cuando hay una penetración de estas bacterias en el cuerpo por el rompimiento de estas primeras barreras, tenemos que comenzar con la activación de la fagocitosis y la inflamación. Sabemos que la fagocitosis se va a dar principalmente por fagocitos, los cuales son los neutrófilos y los macrófagos. Estos destruyen a las bacterias debido a que la bacteria aún no se ha adaptado a sobrevivir en el interior de estas. Por lo tanto, el reclutamiento y la activación de los fagocitos hasta el foco de infección forman parte de la respuesta inflamatoria, por lo cual ambos mecanismos van a surgir en defensa de la presencia del microorganismo. Igualmente, estos fagocitos van a actuar como inductores para la secreción de citocinas que van a actuar sobre las células, que en la siguiente imagen se hablará un poco más a fondo sobre esto. Y finalmente, otra de nuestra respuesta inmune innata será el sistema complemento. Aquí, como sabemos, las bacterias van a ayudar a activar el sistema complemento, inicialmente a través de la vía de las lectinas. Debido a que la bacteria expresa manosa en su superficie y se va a unir a la lectina ligadora de manosa, o por la vía alternativa, debido a la presencia del microorganismo. Y finalmente, la activación de la vía clásica se da a través de la opsonización y promoción de la fagocitosis de la bacteria. Esto es por una respuesta secundaria, debido a que ya existirán anticuerpos contra los microorganismos. Ahora, como podemos observar en esta imagen, existe un mecanismo mediado por los anticuerpos en donde inicialmente está la ruptura de una barrera. Posteriormente, hay un ingreso de las bacterias a través de esta barrera y permite que se inicie un ciclo infeccioso. Para combatir la infección va a existir una neutralización de endotoxinas a través de anticuerpos. Después habrá una activación del sistema complemento que va a llevar a una lisis. El resultado de la activación del complemento va a permitir que exista una opsonización y una marcación mediante el complejo C3b. Sin embargo, también participará la inmunoglobulina G.
Durante el punto número 2, la C3A y C5A, las cuales son consideradas anafilotoxinas, iniciarán e inducirán a una desgranulación de los mastocitos, los cuales van a liberar sustancias que median la vasodilatación, que dé como resultado una extravasación celular de neutrófilos y mastocitos que posteriormente se convertirán a macrófagos al llegar al sitio o al tejido dañado. Igualmente, en el cuadro que podemos observar del lado derecho, podemos darnos cuenta de la participación de las inmunoglobulinas y su función durante este proceso, como lo es de la inmunoglobulina E, que apoyarán a la degranulación del mastocito, o la IgG, que opsonizará y será clave en la activación de la vía clásica, al igual que la IgM o la IgA, que tiene una función en la inmunidad de las mucosas. Hablando de la respuesta inmune adaptativa, observamos que en este caso la inmunidad humoral es la respuesta inmune protectora más importante contra estas bacterias y actúan bloqueando la infección, eliminando los microbios y neutralizando las toxinas. En la imagen podemos observar que existen dos mecanismos y en ambos se inicia porque existe un ingreso de la bacteria debido al rompimiento de una barrera. En la parte superior, en el punto A, vemos que el linfocito B reconoce a los antígenos específicos de la bacteria y a su vez el linfocito T cooperador, mediante la secreción de citocinas, ayuda a que exista una diferenciación de un linfocito B a una célula plasmática. Esta célula plasmática, con la producción de anticuerpos, va a inducir a la neutralización, evitando así que el patógeno continúe invadiendo o dividiéndose. También induce la opsonización, que va a estar mediada por los receptores DFC, y los anticuerpos secretados también van a llevar a una activación del complemento, que nos va a ayudar a su vez a que exista una fagocitosis de las bacterias que estén opsonizadas o cubiertas por el C3b, va a inducir también a que exista una inflamación y una lisis del microbio, que como sabemos, estas son las tres funciones que cumple la activación de la vía del complemento. En la parte inferior o punto B observamos que se da otro mecanismo en el cual las células dendríticas, que son presentadoras de antígeno, internalizan a la bacteria, procesan antígenos y presentan a linfocitos T cooperadores para producir interleucina 17, factor de necrosis tumoral y algunas otras citocinas que van a desencadenar una respuesta inflamatoria. También se va a secretar interferón gamma, que inducirá la activación del macrófago para iniciar una fagocitosis y una muerte bacteriana, y algunas otras citocinas van a ser expulsadas para tener una respuesta de anticuerpos que nos van a llevar a lo que podemos observar nuevamente en el punto A con los anticuerpos. Ahora hablaremos de los efectos lesivos que se dan en la respuesta inmunitaria de las bacterias extracelulares. Dentro de ellos tenemos a los principales, los cuales son la inflamación y la septicemia. Ya hablamos un poco sobre cómo se puede erradicar la infección. En su caso, las reacciones de los neutrófilos, macrófagos y citocinas secretadas serán las principales encargadas y son quienes provocan las reacciones sistémicas en la infección. Normalmente estas reacciones inflamatorias son autolimitadas y controladas, sin embargo, en ambos casos de estos efectos no es así. En el caso de la inflamación exacerbada, se da por una respuesta inmune exagerada que puede causar un daño a los tejidos y como resultado de una tormenta citocínica se puede llevar a una inflamación crónica. En el caso de la septicemia, se debe a una consecuencia patológica de la infección diseminada y la cual se presentará con colapso circulatorio y coagulación. La septicemia bacteriana se debe a una tormenta citocínica o un estallido de grandes cantidades de citocinas, como lo son el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, la interleucina 6, 1 y 12, estas dadas por los macrófagos activados por los componentes de la pared bacteriana, ya que como se mencionó pueden ser lipopolisacáridos, que causan así la muerte celular y la liberación de mediadores de inflamación de forma desregulada, lo que va a ser esencial para el desarrollo de esta enfermedad y que pueda llevar también a un choque séptico.
Finalmente, podemos hablar de que existen bacterias que expresan superantígenos que se van a unir con alta afinidad a las moléculas de MHC2 y los TCRs, lo que va a hacer que exista una activación de muchos linfocitos T y por consiguiente se va a dar una producción de grandes cantidades de citocina que también pueden causar un síndrome inflamatorio sistémico similar a la septicemia. En este caso, en esta imagen se puede observar en el punto A cómo es la interacción de MHC con el TCR de forma normal. Sin embargo, en la imagen B se puede observar cómo existe una unión del superantígeno a MHC de clase 2 y al TCR, lo cual lleva a una activación de muchos linfocitos T y se cree esta producción de grandes cantidades de citocina. Por último, hablaremos de la evasión inmunitaria por parte de bacterias extracelulares. Para comenzar este tema, es importante entender que la virulencia de las bacterias va a depender de varios mecanismos que existan en la bacteria para resistir a la inmunidad del hospedero. Entonces, estos mecanismos de evasión serán la capacidad que tiene el microorganismo para evitar o resistir las respuestas del sistema inmunológico del huésped, permitiéndoles así sobrevivir y causar infecciones persistentes. Por ejemplo, las bacterias con cápsulas ricas en polisacáridos resisten a la fagocitosis, por lo cual son cepas más virulentas. En algunos otros microorganismos hay una variación en antígenos de superficie, como lo son el gonococo, y evitan su reconocimiento. También las vellosidades juegan un papel importante, ya que proporcionan la mayor adhesión a las células del hospedador y así aumentan la virulencia. O también hay bacterias que pueden liberar antígenos de superficie y pueden alejar a los anticuerpos de los microbios. Aquí tenemos dos tablas que muestran esta parte, en donde, por ejemplo, existe la Neisseria gonorrhoeae, que su mecanismo de evasión inmunitaria se da a través de la variación antigénica, o algunas bacterias que expresan catalasas, que su mecanismo de evasión es la captación de especies reactivas de oxígenos. En la siguiente tabla es importante primero conocer o recordar que existen 4 pasos principales para darse una infección en las bacterias. El primer paso será la unión de las células hospederas. El segundo paso, la proliferación de las bacterias. El tercero, la invasión del tejido hospedero. Y la 4, aunque no se da en todos los casos, es provocar daño por medio de toxinas de la célula. En este caso podemos observar que durante el primer paso, que es la fijación de las células hospederas, la defensa del hospedero será el bloqueo de la fijación por medio de anticuerpos. Sin embargo, el mecanismo de evasión será la secreción de proteasas o la variación antigénica. En el segundo paso, que sería la proliferación, la defensa del hospedero será la lisis mediada por el complemento y su mecanismo de evasión será la resistencia generalizada de bacterias gram positivo a la lisis mediada por el complemento. O en el caso del daño inducido por toxinas, existe la defensa del hospedero, que es la neutralización de las toxinas, y el mecanismo de evasión será la secreción de hialuronidasa, la cual mejora la invasividad de la bacteria. Ahora hablaremos acerca de la inmunidad frente a las bacterias intracelulares. Por ello es importante comenzar nuevamente con sus generalidades. En primera, sabemos que estas bacterias tienen la capacidad de invadir y replicarse dentro de las células del huésped, es decir, van a ser normalmente ingeridas por los macrófagos y van a sobrevivir y se van a replicar dentro de estas células. Debido a que se van a replicar en un nicho protegido de anticuerpos, van a evadir diferentes mecanismos de defensa inmunológico, lo que va a hacer que su eliminación requiera de una respuesta de inmunidad celular. Para las bacterias que infectan células no fagocíticas, la destrucción se va a realizar mediante los linfocitos citotóxicos. En este caso, de forma general, en la imagen que aparece en la derecha o en la figura que aparece en la derecha,
vamos a observar que se presenta la dinámica de la respuesta inmune ante infecciones bacterianas intracelulares. En la parte inicial de la infección, la inmunidad innata juega un papel crucial. Aquí se observa que los neutrófilos y los macrófagos van a intentar contener a la infección mediante la fagocitosis, mientras que los linfocitos NK y las células linfoides innatas tipo 1 se activan y liberan citocinas clave como la interleucina 12 y el interferón gamma. La interleucina 12, secretada por los macrófagos y otras células inmunes, van a promover la activación de los linfocitos NK, que a su vez liberan interferón gamma, mejorando así la capacidad de los macrófagos para destruir a las bacterias. Como sabemos, en muchas ocasiones la inmunidad innata por sí sola no puede controlar el crecimiento bacteriano. Por eso, aproximadamente en el séptimo día, la inmunidad adaptativa se activa y es la que va a ayudar a controlar esta parte de la infección. Los linfocitos T, al reconocer los antígenos bacterianos presentados por los macrófagos, liberan moléculas como el ligando CD40 e interferón gamma, que potencian la capacidad de los macrófagos para matar a las bacterias de manera más efectiva. Esta relación entre los linfocitos T y los macrófagos va a ser esencial para que se eliminen las bacterias y finalmente se erradique la infección. Ahora, como se explicó en las bacterias extracelulares, también tenemos ejemplos de bacterias intracelulares. En este caso, se van a dividir en bacterias intracelulares facultativas y obligadas. ¿Esto qué quiere decir? Las bacterias intracelulares facultativas son aquellas que pueden sobrevivir y reproducirse tanto dentro como fuera de la célula, es decir, tienen la flexibilidad de cambiar entre un entorno intracelular y extracelular según las condiciones. Y las bacterias intracelulares obligadas son bacterias que van a depender completamente de un entorno intracelular para su supervivencia y replicación. Ahora hablemos de la respuesta inmune innata. En este caso, sabemos que la inmunidad innata juega un papel vital en la defensa temprana contra infecciones bacterianas. En este caso, los fagocitos, como lo van a hacer los neutrófilos y los macrófagos, van a intentar ingerir y destruir a los patógenos. Esto mediante la producción de especies reactivas de oxígeno o activación de enzimas lisosomales. Y se va a dar su reconocimiento a través de los receptores tipo TOL o receptores tipo NOD, que van a detectar productos bacterianos y activar la fagocitosis. También sabemos que las células NK son parte importante. Estas se activan mediante células infectadas que producen interferón gamma, una citocina crucial que potencia la capacidad microbicida de los macrófagos. Ahora pasemos a la inmunidad adaptativa, que como sabemos, la inmunidad innata por sí sola no va a ser suficiente para eliminar por completo la infección, por lo cual va a llevar a la necesidad de activar una respuesta adaptativa que es más específica. En este caso nos centraremos en los linfocitos T, los cuales tienen el rol central para atacar estas infecciones. Los linfocitos T CD4, una vez que son activados por antígenos presentados bajo el contexto mayor de histocompatibilidad de clase 2, se diferencian en células T helper 1. Esto bajo la influencia de interleucinas 12 que son producidas por las células dendríticas y los macrófagos. Las células T helper 1 van a liberar interferón gamma, lo cual va a reforzar la capacidad de los macrófagos para destruir a las bacterias al inducir la producción de óxido nítrico y de especies reactivas de oxígeno. En cuanto a los linfocitos T CD8, su papel va a ser identificar y destruir a células que van a contener bacterias en el citosol mediante el reconocimiento de los antígenos presentados bajo el contexto mayor de histocompatibilidad clase 1. En este caso, en la imagen de la izquierda, tenemos nuevamente una figura que va a mostrar cómo los linfocitos T, CD8 y CD4 van a colaborar para enfrentar a las bacterias intracelulares. En cuanto a la regulación de la respuesta inmune,
tenemos que es un aspecto crítico debido a que es importante puesto que en infecciones crónicas donde la inflamación es prolongada se puede causar daño tisular irreversible. En este caso, para evitar un daño excesivo al tejido, las citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta van a modular la respuesta de los linfocitos y de los macrófagos, mientras que las células T reguladoras van a regular una reacción descontrolada y van a limitar el riesgo a una autoinmunidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque van a existir lesiones y respuestas crónicas, es decir, va a haber reacciones de hipersensibilidad y va a haber formación de granulomas. Cuando la respuesta inmune se prolonga y la infección persiste, se forma un granuloma. Debido a que el sistema inmunológico intenta contener la infección mediante la acumulación de macrófagos activados, que a menudo se van a transformar en células epiteloides y células gigantes multinucleadas. Estas van a estar rodeadas por un anillo de linfocitos T, lo que va a generar que la estructura cree un ambiente en donde las bacterias queden aisladas, pero si el granuloma se desestabiliza, puede liberar las bacterias y puede reactivar la enfermedad. Otro punto importante y también mencionado en las bacterias extracelulares es la evasión inmunitaria, que es la capacidad que tienen los microorganismos para evitar y resistir a la respuesta del sistema inmune. En este caso, en bacterias intracelulares, su persistencia se da por la habilidad que tienen para evadir el sistema inmune. Estas bacterias, en primera, pueden interferir con la maduración del fagosoma, lo que impide que se fusionen con el lisosoma y así evitar su degradación. Por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis secreta proteínas que van a interferir con esta fusión y va a alterar el tráfico intracelular de los macrófagos. Otro ejemplo de evasión va a ser la bacteria Listeria monocytogenes, la cual va a escapar al citosol, donde son menos susceptibles la degradación lisosómica y puede replicarse libremente. Además, hay otras bacterias que pueden resistir a las especies reactivas de oxígeno y otras sustancias tóxicas mediante la expresión de enzimas neutralizadoras como la superóxido dismutasa. Bien, ahora vamos a hablar de la inmunidad frente a los hongos. Las infecciones que son por hongos también las podemos denominar como micosis. Son una gran causa importante de morbilidad y también de mortalidad en el ser humano. Algunas infecciones que son micóticas son endémicas y se deben a hongos presentes en el ambiente y las esporas entran en los seres humanos. Pero también hay otras que reciben el nombre de oportunistas. ¿Por qué? Porque los hongos causales producen enfermedades leves o no producen ningún tipo de enfermedad en las personas sanas, pero sí pueden provocar enfermedades muy graves en personas que son inmunocomprometidas, inmunodeprimidas. Ahora, el deterioro de la inmunidad es el factor predisponente más importante de la micosis que puede llegar a causar la enfermedad grave. Y la deficiencia de los neutrófilos como consecuencia de la supresión o también de la lesión de la médula ósea se asocia con muchísima frecuencia a estas infecciones. Y las infecciones que son micóticas, que son las oportunistas, también se asocian también a pacientes que son inmunocomprometidos. Y esto causado por el VIH y por el tratamiento del cáncer diseminado o también lo podemos encontrar en el rechazo del trasplante. Y los diferentes hongos que infectan al ser humano pueden vivir fuera de las células en muchos tejidos o en el interior también de los fagocitos. Entonces, las respuestas inmunitarias frente a ellos pueden ser combinaciones de las inducidas por los microbios intracelulares, pero también los extracelulares. Ahora veremos la inmunidad innata frente a los hongos. Los principales mediadores de esta inmunidad innata contra los hongos son los fagocitos y también el sistema del complemento. La fagocitosis por los neutrófilos y también por los macrófagos es importante para controlar las infecciones micóticas en los tejidos. Ahora, estos fagocitos van a detectar a las moléculas de los hongos gracias a diversos receptores que son de reconocimiento de patrones, como cuáles, como los TLR, pero también los receptores tipo lectina, como cuáles, como las lectinas y también los receptores de manosa.
Los neutrófilos van a ser especialmente importantes en la defensa contra los hongos, predominantemente los extracelulares, y las micosis que son diseminadas y son complicaciones frecuentes de las enfermedades asociadas a la neutropenia, como las leucemias y los tratamientos antineoplásicos que van a alterar la función de la médula ósea. Los neutrófilos y los macrófagos van a liberar sus sustancias fungicidas como el ROS y las enzimas lisosómicas y las van a fagocitar a los hongos para su lisis intracelular. Y la activación del complemento va a intervenir principalmente en la defensa contra los hongos que van a entrar en el torrente circulatorio, como cuáles, como los organismos del género de la cándida. Y los hongos pueden activar las vías alternativas o la vía de la lectina del complemento, y los productos del complemento van a opsonizar justo a los hongos. ¿Para qué? Para que se pueda realizar la fagocitosis. Pero también pueden no lisar directamente los hongos porque las capas de los hongos son un tanto resistentes y resisten la destrucción por el MAC. Ahora vamos a revisar la inmunidad adaptativa frente a los hongos. Aquí los linfocitos Th17 van a desempeñar papeles fundamentales en la inmunidad adaptativa contra la micosis que son extracelulares en los tejidos. Ahora, los hongos como la cándida van a infectar frecuentemente los tejidos que son epiteliales, como la piel y la mucosa orofaringea, y algunos otros hongos suelen infectar el aparato digestivo. En todas estas localizaciones los hongos van a inducir la respuesta de Th17 y en gran parte porque los glúcidos fúngicos van a estimular a las células dendríticas y los macrófagos por receptores como las lectinas para liberar justo a las citocinas, y estas van a favorecer la diseminación de Th17. Ahora, los linfocitos Th17 van a atraer a los neutrófilos que van a fagocitar y justo también van a destruir a los hongos. Y la principal complicación de las mutaciones hereditarias que afectan el desarrollo de los Th17 es la candidiasis, que es la mucocutánea crónica. Y la inmunidad celular mediada por los linfocitos Th1 es importante el mecanismo. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de defensa contra las infecciones micóticas intracelulares, como el Histoplasma capstadium, que este es un parásito intracelular que es facultativo. Este va a vivir en los macrófagos y se puede eliminar por los mismos mecanismos celulares que son eficaces contra las bacterias intracelulares. Los linfocitos de aquí, los T, CD4 positivos, TH1 y CD8 positivos, van a cooperar para eliminar a las levaduras del Cryptococcus neoformans, que tienden a colonizar estos a los pulmones, pero también al encéfalo, en los hospedadores que están pues inmunocomprometidos, inmunodeficientes. Otro hongo como el Pneumocystis jiroveni es otro hongo que va a ser intracelular y este va a causar infecciones graves en los individuos con un defecto también en la inmunidad celular, como en los pacientes justo que tienen SIDA. Y la insuficiencia de la médula ósea, que a menudo se debe pues también a las leucemias y a la deficiencia hereditaria del ligando de CD40. Y las respuestas de TH2 son ineficaces en la eliminación de los hongos y pueden causar perjuicios en la infección de las vías respiratorias por Aspergillus. Las respuestas de TH2 contra el hongo van a producir una reacción que es inflamatoria. Esta va a ser grave y va a ser denominada aspergilosis broncopulmonar, y esta se le denomina alérgica. En la imagen podemos ver el papel de la inmunidad innata y de los linfocitos Th17 en la defensa frente a la infección que justo es la micótica. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, las células dendríticas y también los macrófagos van a reconocer a los glucanos micóticos. Estos van a liberar citocinas que van a estimular a las células linfocíticas innatas, que en este caso sería el ILC3. Estos van a estar residentes en los tejidos para que puedan liberar citocinas y también, sobre todo, las interleucinas 17. Estos van a reclutar neutrófilos y van a inducir a la producción de los péptidos antimicrobianos que van a proteger justo frente a las infecciones. Las citocinas también pueden reclutar directamente a los neutrófilos y las células dendríticas también pueden estimular la diferenciación de linfocitos T, CD4 positivos vírgenes, específicos contra
o frente a los antígenos micóticos en linfocitos Th17. Esto en donde en los ganglios linfáticos que van a drenar en la zona. Y los linfocitos Th17 pueden migrar o van a migrar de nuevo al lugar justo de la infección. Y el factor de estimulación de las colonias de los granulocitos. Y estos pueden ser producidos por las ILCs y también pudieran ser producidos por el Th17, pueden llegar a contribuir al reclutamiento también de los neutrófilos. Bien, ahora hablaremos de lo que es la inmunidad frente a virus. Bueno, vamos a tener que los virus van a ser microorganismos intracelulares obligados que usan componentes del ácido nucleico y la maquinaria sintética de proteínas del hospedador para poder replicarse. Los virus suelen infectar a varios tipos celulares mediante una endocitosis mediada por el receptor tras la unión a moléculas celulares normales de la superficie. Entonces, estos pueden causar una lesión tisular y enfermedad por cualquiera de diversos microorganismos. La replicación vírica va a interferir también en la síntesis y función de las proteínas celulares normales y lleva a la lesión y finalmente pues a la muerte de la célula infectada. Esto va a dar lugar a un tipo de efecto citopático del virus y se afirma que la infección es lítica, porque como tal se va a lisar la célula infectada. Entonces los virus pueden estimular respuestas inflamatorias que van a poder producir inflamación en los tejidos o daño en los tejidos. Y aparte de esto, también pueden causar lo que son infecciones latentes que ya habíamos mencionado en generalidades. Entonces, la respuesta inmunitaria innata y la adaptativa frente a los virus pretenden bloquear la infección y eliminar como tal las células infectadas. Ahora bien, hablemos específicamente de lo que es la inmunidad innata frente a los virus. Vamos a tener que los principales mecanismos pues, de esta inmunidad innata contra los virus van a ser la inhibición de la infección por los interferones tipo 1 y la muerte de las células infectadas por los linfocitos natural killer. Entonces, la infección provocada por muchos virus se va a asociar a la producción de interferones tipo 1 y por las células dendríticas plasmocitoides y los macrófagos en respuesta a producción de los virus. Varias vías bioquímicas van a desencadenar la producción de interferones. Entre ellas está el reconocimiento de ARN y ADN vírico por los TLR endosómicos y la activación de receptores citoplasmáticos tipo RIG, al igual que la vía STING por el ARN y el ADN víricos respectivamente. Bueno, vamos a tener que estas vías convergen en la activación de proteínas sinasas que a su vez activan los factores de transcripción que van a estimular la transcripción del gen del interferón. Los interferón tipo 1 van a inhibir la replicación vírica en las células infectadas y también en las que no se han infectado. Entonces, los interferón tipo 1 también van a estimular la producción de otras proteínas del hospedador que interfieren en la replicación vírica y se van a denominar factores de restricción. Bueno, ahora hablando específicamente de lo que son los natural killer, vamos a ver que estos linfocitos van a matar a la célula infectada por virus y son un mecanismo importante de inmunidad contra los virus, especialmente los virus de ADN como lo es el papiloma humano. Al principio de la infección, antes de que se desarrollen las respuestas inmunitarias adaptativas, van a actuar estos. Entonces, la expresión de moléculas del MHC clase 1 se suspende a menudo en las células infectadas por el virus como un mecanismo de escape de lo que son los linfocitos citotóxicos. Esto va a posibilitar que los linfocitos natural killer maten a las células infectadas porque la falta de la clase 1 va a liberar a los linfocitos natural killer en un estado normal de inhibición. Entonces, la infección vírica también puede estimular la expresión de ligados activadores de los linfocitos natural killer en las células infectadas. En el caso de lo que es la inmunidad adaptativa frente a estos virus, vamos a ver que contra estas infecciones víricas va a estar mediada por los anticuerpos, que van a bloquear la unión y entrada del virus en las células de esperador y por los linfocitos citotóxicos, que van a eliminar como tal la infección, matando a las células infectadas. En el caso de los anticuerpos, vamos a tener que los más eficaces son los de afinidad alta producidos en las reacciones que tienen lugar en los centros germinales dependientes de T. Los anticuerpos son eficaces contra los virus solo durante el estadio extracelular de las vidas de estos microbios. Los virus serán extracelulares cuando entren por primera vez en el cuerpo antes de que infecten a las células del hospedador o cuando se liberen las células infectadas por germinación o si las células infectadas mueren. Entonces, los anticuerpos antivíricos se van a unir a la cubierta vírica o antígenos de la cápside y funcionan sobre todo como anticuerpos neutralizadores para impedir pues la unión del virus y su entrada en las células del hospedador. De este modo, los anticuerpos van a impedir la infección inicial y la propagación entre estas células.
Al igual los anticuerpos, los segregados, vamos a ver que especialmente del isotipo de la inmunoglobulina A son importantes pues para neutralizar los virus dentro de las vías tanto respiratorias como intestinales. Ahora bien, vamos a ver que además de esta neutralización que menciono, los anticuerpos pueden opsonizar las partículas víricas y promover su eliminación por los fagocitos. La activación del complemento pues también puede intervenir en esta inmunidad vírica mediada por los anticuerpos, sobre todo al promover la fagocitosis y posiblemente la lisis directa de los virus con envolturas lipídicas. Entonces, la importancia de la inmunidad humoral en la defensa contra las infecciones víricas se va a apoyar en la observación de que la resistencia frente a un virus particular inducida por infección o vacunación a menudo va a ser específica para ese tipo serológico del virus. Ya había mencionado acerca de los anticuerpos neutralizadores, entonces vamos a ver que estos bloquean la infección vírica de las células y la propagación del virus de una célula a otra. Pero después de que el virus entra en las células y comienza a replicarse en su interior, es inaccesible a estos anticuerpos. Por tanto, la inmunidad humoral inducida por una infección o vacunación anterior es capaz de proteger a los individuos de la infección vírica, pero no puede erradicar por sí misma a la infección establecida. Entonces, la eliminación del virus que reside dentro de las células está mediada por los linfocitos citotóxicos que van a matar a estas células infectadas. Ahora bien, vamos a ver que la principal función fisiológica de lo que son los linfocitos citotóxicos va a ser vigilar contra la infección vírica. La mayoría de estos específicos frente a los virus son los linfocitos, pues ya vimos, citotóxicos, que van a reconocer péptidos víricos citosólicos, habitualmente sintetizados dentro de la célula, presentados por la molécula MHC clase 1. Si la célula infectada es una célula tisular y no una célula presentadora de antígeno profesional, como una célula dendrítica, la célula infectada o las proteínas víricas liberadas desde la célula pueden ser fagocitadas por la célula dendrítica, que procesa los antígenos víricos y los presenta a los linfocitos TCD8 vírgenes para poder iniciar la respuesta antivírica de los linfocitos T. Este proceso ya lo habíamos visto en clases pasadas, que se conoce como la presentación cruzada. Entonces, los linfocitos TSD8 van a proliferar de forma masiva durante la infección vírica y la mayoría de las células que proliferan van a ser específicas frente a tan solo algunos pocos péptidos víricos. Los linfocitos T activados se van a diferenciar en los efectores que pueden matar a cualquier célula nucleada infectada que está produciendo antígenos víricos en el citosol y que presenta los péptidos procedentes de estos antígenos en la molécula, como ya lo habíamos mencionado, de la MHC clase 1 en la superficie celular. Entonces, los efectos antivíricos de los linfocitos citotóxicos específicamente se deben a la muerte de las células infectadas, pero también tienen otros mecanismos como la activación de las nucleasas dentro de las células infectadas que van a degradar los genomas víricos y la secreción de citocinas con como el interferón gamma, que va a activar los fagocitos. Entonces, la predisposición a sufrir estas infecciones aumenta en los pacientes y los animales, pues que van a carecer de lo que son los linfocitos T. Y pues, como ya vimos, de igual manera, pues los virus han elaborado numerosas estrategias para poder escaparse de este ataque de los linfocitos CD8 citotóxicos. Entre estas estrategias está el bloqueo del procesamiento y presentación de los antígenos por la vía del MHC clase 1 y la terminación de las respuestas de los linfocitos TCD8 al inducir el fenómeno del agotamiento. En las infecciones latentes, el ADN vírico persiste en las células del hospedador, pero el virus no se replica ni mata a las células infectadas. Entonces, la latencia es una característica de las infecciones por varios virus, como ya lo habíamos visto en las generalidades, especialmente virus de ADN de las familias del herpes virus y el pox virus. En las infecciones víricas latentes, el ADN vírico se puede integrar en el ADN de las células infectadas, pero no se produce como tal un virus infeccioso. Entonces, la respuesta inmunitaria del hospedador controla la infección, aunque no la puede eliminar. Y si el sistema inmunitario del hospedador se altera por cualquier motivo, pues se puede reactivar el virus y causar una enfermedad clínica importante. En algunas infecciones víricas, la lesión tisular puede deberse como tal a los linfocitos y, bueno, los linfocitos citotóxicos, y los anticuerpos antivíricos pueden favorecer la activación de los macrófagos y de otras células mielocíticas mediante su unión a los receptores para la región FC. E incluso pueden incrementar la entrada de los virus en las células del hospedador. Ahora bien, ya por último en el tema de los virus veremos lo que es la evasión inmunitaria por parte de estos.
Vamos a ver que existen distintas. Vamos a iniciar con lo que es que los virus pueden alterar sus antígenos y así dejar de ser dianas de la respuesta inmunitaria. Entonces vamos a ver que los antígenos afectados suelen ser las glucoproteínas de la superficie, que son reconocidas como tal por los anticuerpos, pero los epítopos del linfocito T también pueden sufrir variaciones. Los principales mecanismos de la variación antigénica son las mutaciones puntuales y la mezcla de genoma ARN, lo que va a llevar a una deriva antigénica y un cambio antigénico. Entonces, los genomas víricos van a sufrir mutaciones en los genes que van a codificar las proteínas de superficie y la variación que se va a producir como resultado de esto se va a llamar deriva antigénica. Por otro lado, vamos a tener que los genomas de ARN segmentado de varias cepas de los virus, por ejemplo de la gripe, que habitan normalmente en diferentes especies de hospedadores, pueden recombinarse en las células del hospedador y estos virus con mezcla pueden diferir mucho de las células, de las cepas prevalentes. Entonces, la mezcla de los genes víricos da lugar a cambios importantes en la estructura antigénica que se denomina variación antigénica, que crea virus distintos como el virus de la gripe aviaria o el de la gripe porcina. Debido a la variación antigénica, un virus puede volverse resistente a la inmunidad generada en la población por las infecciones anteriores. Otro mecanismo de evasión inmunitaria por parte de los virus es que algunos virus inhiben la capacidad del hospedador de inducir el estado antivírico. En el ejemplo de los coronavirus como SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2, que pueden inactivar la respuesta de interferones tipo 1 del hospedador. Entre las proteínas producidas por el SARS-CoV-2, 10 de 29 tienen como función la atenuación o la prevención de la producción de interferón tipo 1 por el hospedador y lo hacen por diversos microorganismos. Algunas proteínas víricas van a modificar el ARN vírico para hacer que sea más similar al ARN mensajero del hospedador. Otras proteínas van a atenuar la traducción de los interferones tipo 1 del hospedador. Entonces, la importancia, como ya habíamos visto, del interferón tipo 1 como mecanismo antivírico se va a manifestar, además por la observación de que las personas que elaboran autoanticuerpos contra su propio interferón tipo 1 o que tienen defectos genéticos que afectan a la producción o la transducción de señales del interferón, tienen mayor riesgo de presentar COVID-19 grave después de la infección por el SARS-CoV-2. Otro mecanismo es que algunos virus inhiben la presentación de antígenos proteínicos citosólicos asociados al MHC clase 1. Entonces, los virus van a poder producir diversas proteínas que van a bloquear diferentes pasos en el procesamiento, transporte y pues también presentación del antígeno. Entonces, la inhibición de la presentación del antígeno va a bloquear este ensamblaje y la expresión de las moléculas estables del MHC clase 1 y la muestra de los péptidos víricos. Entonces, como resultado de ello, las células infectadas por esos virus no pueden ser reconocidas ni muertas por lo que son los linfocitos CD8. Como ya se ha mencionado, los linfocitos natural killer los activan células infectadas, especialmente sin moléculas pues, del MHC clase 1. Entonces, algunos virus pueden producir proteínas que actúan como ligandos para los receptores inhibidores de los linfocitos natural killer y así van a inhibir tanto la activación tanto de las natural killer y pues también de lo que ya habíamos visto de los MHC clase 1. Otro caso que tenemos es que algunos virus pueden producir moléculas que inhiben la fase efectora de la respuesta inmunitaria. Entonces, por ejemplo, los poxvirus van a poder codificar moléculas que secretan las células infectadas y se unen a varias citocinas, como el interferón gamma, el factor necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 18 y las quimiosinas. Entonces, las proteínas secretadas ligadoras de citocinas van a poder actuar como antagonistas competitivos de las citocinas. Un ejemplo también es el virus de Epstein-Barr, que produce una proteína que es homóloga a la citocina interleucina 10, que inhibe la activación de los macrófagos y de las células dendríticas, y así puede suprimir la inmunidad celular. Estos ejemplos representan probablemente una pequeña fracción de lo que es las moléculas víricas inmunosupresoras. Ya como últimos dos mecanismos de evasión, tenemos que algunas infecciones víricas crónicas se asocian al fracaso de la respuesta de los linfocitos T citotóxicos, lo que se denomina agotamiento y permite persistir a lo que son los virus. Pueden deberse a esta estimulación antigénica persistente que lleva una mayor expresión de receptores inhibidores en el linfocito T. Hay pruebas del agotamiento del linfocito TCD8 en las infecciones víricas crónicas en seres humanos
como las infecciones por el VIH y el virus de la hepatitis. La importancia fisiológica de la inhibición de los linfocitos T mediada por la PD-1 puede ser que limita las alteraciones patológicas causadas por las respuestas inmunitarias intensas contra estos virus. Y por último, tenemos que los virus pueden infectar y matar o inactivar a linfocitos T inmunocompetentes. Un ejemplo obvio de esto es el VIH, que sobrevive infectando y eliminando linfocitos T CD4, lo que son los inductores clave de la respuesta inmunitaria a los antígenos proteínicos. Ahora vamos a revisar la inmunidad frente a los parásitos. Aquí los parásitos van a comprender los protozoos que son unicelulares, adicionan los gusanos multicelulares que son complejos, como los helmintos, y los ectoparásitos, como las garrapatas y los ácaros. Aquí las infecciones parasitarias son problemas de salud bastante importantes y justo en especial en los países con bajo desarrollo. Se calcula que aproximadamente el 30% de la población a nivel mundial sufre justo de estas infestaciones parasitarias. Aproximadamente 20 millones de casos son nuevos de paludismo en todo el año en todo el mundo y aproximadamente 400.000 mueren justo por este tipo de infecciones. Y la magnitud de este problema de salud pública es la razón principal de gran interés justo para el tema de la vacunación contra estos parásitos y en el desarrollo de la inmunoparasitología como una rama también de la inmunología. Ahora, la mayoría de los parásitos tienen ciclos vitales complejos. Una parte tiene lugar en el ser humano o en otros vertebrados, en dado caso de que sean en alguien más, y el resto depende del hospedador. 100% del hospedador, pero el hospedador intermediario, como cuáles, como las moscas, las garrapatas o también pueden ser los caracoles. Ahora, para nosotros como seres humanos solemos infectarnos a través de las picadoras justo de los hospedadores intermediarios, los que acabamos de revisar. Estos van a estar infectados o también se pueden contagiar al compartir un hábitat determinado con este tipo de hospedador intermediario. ¿Como cuál? Como el paludismo y la tripanosomiasis se pueden transmitir mediante las picaduras de los insectos, mientras que la equistosomiasis lo hace por la exposición, pero esta es la exposición a las aguas en las que los caracolitos llegan a vivir, pero estos caracoles están infectados. Entonces, muchas de estas infecciones parasitarias son crónicas. ¿Por qué? Porque tienen debilidad de las defensas inmunitarias contra justo este tipo de parásitos y la capacidad de los parásitos para evitar o también para resistirse a la eliminación a través de las respuestas inmunitarias que son adaptativas. Adicional, muchos de los antibióticos antiparasitarios no erradican al 100% o no con eficacia estos microorganismos y justo las personas que viven en zonas endémicas pues necesitan un tratamiento de antibiótico pero de manera repetida, justo por su debida, su muy continua exposición a, a los mismos y es frecuente que conste a los problemas, es decir, se reinfectan bastantes veces, por lo cual pues necesitan el tratamiento en reiteradas ocasiones. Para la inmunidad innata frente a los parásitos, se ha demostrado que distintos protozoos y también los helmintos activan varios mecanismos de la inmunidad innata. Y estos organismos pueden sobrevivir y también replicarse en sus hospedadores gracias a la capacidad que tienen para superar las defensas que nosotros pues tenemos de manera natural. Ahora, la respuesta inmunitaria innata más importante frente a estos protozoos es la fagocitosis, pero muchos de estos parásitos pues resisten este tipo de eliminaciones e incluso pueden replicarse en el interior de los macrófagos. Ahora, algunos de estos protozoos expresan moléculas de superficie que van a reconocer a los TLRs y van a activar a los fagocitos. ¿Como cuáles? Las especies del Plasmodium, que son los protozoos responsables del paludismo, el Toxoplasma gondii, el microorganismo que justo causa la toxoplasmosis, y las especies de Cryptoporidium, que es la causa importante de una enfermedad que es diarreica en los pacientes infectados por el VIH. Estos van a expresar glucolípidos que pueden activar al TLR2, pero también al 4. Y los eosinófilos van a contribuir a la respuesta innata frente a los helmintos, a liberar justo su contenido de los gránulos, que es capaz de destruir a las cubiertas de los gusanos que se encuentren.
Y los fagocitos también pueden atacar a los parásitos helmintos y secretar sustancias que son microbicidas para justo matar a los microorganismos. Y el tema aquí es que muchos de estos helmintos tienen cubiertas que son bastante gruesas y los hacen resistentes a los mecanismos em, que nosotros tenemos, los citocidas, de los neutrófilos y también de los macrófagos. Y también son bastante grandes como para ser ingeridos por los fagocitos. Y algunos de los protozoos y de los helmintos van a activar la vía alternativa del complemento, pero también han desarrollado las estrategias eficaces para poder justo escapar del sistema del complemento. Aquí podemos revisar en esta tabla el tipo de parásito, la enfermedad que causa y también los principales mecanismos de la inmunidad protectora. Vamos a revisarlos. El parásito, vamos a revisar el protozoo, que vamos a ver que la especie del Plasmodium va a causar la enfermedad del paludismo. Y el principal mecanismo de la inmunidad protectora van a ser los anticuerpos y también los linfocitos T citotóxicos, que van a ser los CD8 positivos. Para Leishmania donovani van a causar la enfermedad de leishmaniosis, que es mucocutánea y es diseminada. Y el principal mecanismo de inmunidad van a ser los linfocitos CD4 positivos de H1 y van a activar a los macrófagos para que ellos puedan matar a los parásitos fagocitados. Para el Trypanosoma brucei va a causar la enfermedad de tripanosomiasis africana y el principal mecanismo pues son nuestros anticuerpos. Para entamoeba histolítica, la enfermedad que va a causar es la amebiasis y el principal mecanismo pues son los anticuerpos, pero también los fagocitos. Ahora tenemos a los metazoos. Ellos son especies de schistosoma y van a producir la enfermedad de equistosomiasis y el principal mecanismo, bueno, pues es la muerte por eosinófilos y también de los macrófagos. Y el último es la filiarias y ella va a causar la enfermedad del filariasis y el principal mecanismo, bueno, pues es la inmunidad celular. Para la parte de la inmunidad adaptativa frente a los parásitos, vamos a tener a los distintos protozoos y a los helmintos que son muy variables en sus propiedades estructurales y también en las bioquímicas. Ahora, sus ciclos vitales y sus mecanismos patogénicos también van a ser diferentes, van a ser muy variables. Entonces, diferentes parásitos van a desencadenar reacciones que son inmunitarias y que son adaptativas peculiares de cada uno de ellos. Ahora, los protozoos que son patógenos han estado evolucionando en general para ir sobreviviendo en el interior de las células de los hospedadores. Entonces, la inmunidad que protege frente a estos organismos va a depender de mecanismos similares a los que intervienen para la eliminación de las bacterias que son intracelulares y también en los virus. Ahora, para la parte de los metazoos como los helmintos, sobreviven en los tejidos que son extracelulares y su eliminación va a depender muy a menudo a la parte de tipos especiales de respuestas de anticuerpos. La parte del principal mecanismo de defensa contra los protozoos que sobreviven en el interior de los macrófagos es la inmunidad celular y en especial la activación de los macrófagos por las citocinas que son sintetizadas por los linfocitos TH1. Ahora, para la parte de la resistencia a la infección se asocia a la activación de los linfocitos TH1 específicos frente a la leishmanía en este caso. Aquí van a producir el IFN gamma y así van a activar a los macrófagos para destruir a los parásitos. Estos van a ser intracelulares. Ahora, en diferencia, la activación de los linfocitos TH2 por los protozoos van a dar lugar a un aumento de la supervivencia de este parásito y también a una exacerbación de las lesiones. ¿Por qué? Porque las citocinas TH2 van a inhibir a la activación clásica del macrófago. Las cepas que son resistentes van a producir grandes cantidades de IFN gamma y en respuesta justo a los antígenos de la leishmanía. Entonces, mientras que las cepas que son justo lo contrario, son proclives a la parte de leishmaniosis mortal, producen más el IL-4 en respuesta al parásito. Los protozoos que se replican dentro de varias células del hospedador y están lisando estas células van a estimular respuestas de anticuerpos y de CTL específicos. Estos van a ser similares a los virus citopáticos. Por ejemplo, un ejemplo de estos organismos es el parásito del paludismo. Este va a residir sobre todo en los eritrocitos y en los hepatocitos durante su ciclo vital.
La defensa contra muchas de estas infecciones, que son helmínticas, está mediada por la activación de los linfocitos TH2 y esto va a dar lugar a la producción de anticuerpos de IgE y también a la activación de los eosinófilos. Para la parte de los helmintos van a estar estimulando la diferenciación de los linfocitos que son T, CD4, que son CD4 positivos vírgenes, en la subpoblación TH2 de linfocitos efectores. Van a secretar la IL4 y también la IL5. Y la IL4 va a estar estimulando la producción de la IgE y esta se va a estar uniendo al receptor para los mastocitos. Ahora, la parte de la IL5 va a activar justo a los eosinófilos. Y estas acciones que son combinados tanto de los mastocitos y como de los eosinófilos también van a estar contribuyendo a la expulsión de los parásitos del intestino. Las respuestas que son inmunitarias y adaptativas a los parásitos también pueden estar contribuyendo a la lesión del tejido. Algunos parásitos y los productos de ellos van a estar induciendo la aparición de respuestas granulomatosas y con la fibrosis asociada. Ejemplo, con los huevos de Schistosoma manzoni van a estar depositados en el hígado. Estos van a estimular a los linfocitos T CD4 positivos y estos a su vez van a estar activando los macrófagos y van a estar induciendo las reacciones de HTR. Estas reacciones de HTR van a estar determinando la formación de los granulomas alrededor de estos huevos. Y una característica un poco habitual de los granulomas, especialmente, es la asociación en las respuestas de TH2. Los granulomas que son inducidos por los linfocitos TH2 van a estar sirviendo para contener a los huevos de los equistosomas, pero la intensa fibrosis justo asociada a esta respuesta inmunitaria celular que es crónica va a provocar una alteración en el flujo venoso hepático, también una hipertensión portal y también la cirrosis. En la filariasis linfática, estos parásitos van a estar alojados en los vasos linfáticos y van a estar causando reacciones inmunitarias que son celulares crónicas que acaban en fibrosis. Y esto va a provocar una obstrucción que es linfática con un linfedema que es bastante intenso. Y las manifestaciones que son parasitarias, que son crónicas y persistentes, se están asociando a la formación de complejos de antígenos parasitarios y también a los anticuerpos específicos. Ahora, estos complejos pueden estar depositándose en los vasos sanguíneos, en el desarrollo justo de la vasculitis, o también se pueden estar depositando en los glomérulos renales y esto va a dar una consiguiente nefritis. Para la parte de la evasión inmunitaria por parte de los parásitos, estos van a estar evitando la inmunidad protectora, reduciendo su capacidad que es inmunógena e inhibiendo también las respuestas inmunitarias del hospedador. Estos distintos parásitos han estado elaborando formas notablemente un tanto eficaces para resistir a la inmunidad. Ahora, durante sus ciclos vitales en los hospedadores que son vertebrados, los parásitos también van a estar cambiando sus antígenos de superficie. La primera es una modificación de la expresión que es antigénica específica de estadio. Entonces, durante los estadios de madurez del parásito en los tejidos, los antígenos que son producidos no son iguales a los de las fases infecciosas. Ejemplo, el estadio del esporozoito, que es infeccioso de los parásitos del paludismo, tiene los antígenos que son distintos a los del merozoito durante la resistencia ya en el hospedador. Entonces es responsable ya de la infección crónica. En el momento en el que el sistema inmunitario va a estar respondiendo a la infección por los esporozoitos, el parásito ya no es el mismo, ya se ha diferenciado y expresa nuevos antígenos. Entonces deja de ser una diana factible para ser eliminado por los mecanismos ya del sistema inmunitario. Entonces, otro ejemplo que es un tanto notable es la variación antigénica de los parásitos en la modificación continua de los principales antígenos de superficie que también se observan en los tripanosomas africanos, como el tripanosoma brucei y también el tripanosoma rodiense. Entonces, esta variación antigénica continua de los tripanosomas se debe principalmente a los cambios en la expresión de los genes que van a estar codificando los principales antígenos de la superficie. Ahora, los pacientes que están infectados van a estar presentando oleadas de parasitemia y cada una de estas oleadas está constituida por parásitos que expresan un antígeno completamente distinto
al de la oleada predecedente, es decir, al de la oleada anterior. Entonces, cuando el hospedador ya está comenzando a formar anticuerpos contra ese parásito, pues este organismo ya está creciendo y ya tiene una composición antigénica que es completamente distinta. Entonces, en una sola infección puede producirse más de 100 oleadas de parasitemia. Una de las consecuencias de la variación que es antigénica de los parásitos va a ser la dificultad para lograr justo una vacunación que sea completamente eficaz contra este tipo de parásitos. Ahora, durante su resistencia en los hospedadores que son vertebrados, los parásitos se hacen resistentes a los mecanismos que son efectores de la inmunidad. Algunos de los ejemplos son las larvas de los equitosomas que viajan justo a los pulmones de los animales que están infectados y elaboran un tegumento que es resistente a la acción del complemento y de los CTL durante su migración. Ahora, para la parte de los parásitos protozoos, pueden esconderse del sistema inmunitario viviendo dentro de las células del hospedador o también pueden estar elaborando quistes que son resistentes a los efectores inmunitarios. Ahora, algunos parásitos que son helmintos residen en las luces intestinales y están al abrigo de los mecanismos efectores inmunitarios celulares. Y los parásitos también pueden perder sus cubiertas antigénicas, bien de forma que sea espontánea o también pueden perderlo después de unirse a los anticuerpos específicos. La pérdida de estos antígenos vuelve a los parásitos que son resistentes o posteriores a ataques mediados por anticuerpos. Un ejemplo es la entamoeba histolítica, que es un parásito protozoo que pierde justo a los antígenos y puede convertirse en una forma quística en la luz del intestino grueso. La parte de los parásitos también pueden estar inhibiendo las respuestas que son inmunitarias del hospedador a través de varios mecanismos. Ejemplo, en la equistosomiasis, grave con afectación del hígado y también del vaso y en las infecciones por filarias. Aquí se va a observar una anergia de los linfocitos T sobre los antígenos parasitarios. En la filariasis linfática, la infección de los ganglios linfáticos con posterior alteración, que es estructural, podría contribuir al defecto de la inmunidad. Y algunos parásitos como la leishmanía estimulan justo la aparición de linfocitos T reguladores y estos van a estar suprimiendo la respuesta inmunitaria lo suficiente para estar permitiendo la persistencia de los parásitos. Otro ejemplo en el paludismo y en la tripanosomiasis africana van a estar apareciendo una inmunodepresión más inespecífica y va a ser más generalizada y que se ha estado atribuyendo a la síntesis de las citocinas inmunosupresoras por los macrófagos que son activados y a los linfocitos T, así como también a las deficiencias de las activaciones de los linfocitos T. Ahora vamos a hablar sobre las infecciones micóticas. Vamos a hablar sobre los hongos. Estos son organismos que no van a pertenecer ni al reino animal ni al reino vegetal, pero van a tener características de ambos, es decir, van a tener una pared celular como las plantas, pero no van a ser fotosintéticos, es decir, no van a producir su propio alimento. Van a ser heterótrofos, lo que va a significar que necesitan absorber nutrientes del ambiente. En muchas ocasiones se menciona que los hongos pueden ser patógenos, sin embargo, están en todas partes y no todos van a ser malos o patógenos. De hecho, muchos van a ser útiles. Unos van a ayudar en la fermentación del pan o la cerveza y algunos otros también van a ayudar en la producción de medicamentos, como lo van a hacer la penicilina. Aunque existen más de 1 millón de especies, solo 400 se van a asociar a enfermedades en humanos. Y estas infecciones por hongos pueden darse a través de una lesión o por inhalación. Las micosis o infecciones por hongos se pueden clasificar de 3 maneras, según el sitio de infección, la ruta de adquisición o el nivel de virulencia. Por ejemplo, las zonas de infección puede ser superficial, en donde afecte la epidermis y no exista una inflamación; cutánea, en donde se dé una infección mediante la piel, cabello o uñas; subcutánea a través de heridas; o profundas o sistémicas a través de pulmones, vísceras, huesos. En cuanto a las rutas de adquisición, tenemos la exógena, que son ambientales o por aire, y las endógenas, a través de una reactivación latente. Y la virulencia, la cual va a ser primaria, que va a infectar al hospedero sano, o
oportunista que va a infectar a un hospedero inmunocomprometido. En la siguiente diapositiva se hace un señalamiento mayor a las micosis cutáneas o subcutáneas, que son las que generalmente se pueden observar o ver con mayor frecuencia. En cuanto a las micosis cutáneas, sabemos que son causadas por hongos que afectan la piel, el cabello y las uñas. Son las más comunes y generalmente son superficiales. Algunos ejemplos conocidos son la tiña, que afecta a la piel formando lesiones redondas y escamosas con bordes definidos, el pie de atleta o la tinea pedis, que es común entre los deportistas y va a afectar a los pies, especialmente entre los dedos. Y finalmente la tiña inguinal, que afecta las zonas de las ingles y los muslos. Estas infecciones pueden ser contagiosas y se van a transmitir por contacto directo con la piel infectada o por superficies contaminadas. Aunque no suelen ser graves, pueden causar molestias significativas. Y la micosis subcutánea, que va a afectar las capas más profundas de la piel y los tejidos subcutáneos. A menudo van a ocurrir cuando hay contacto con material contaminado. Estas infecciones pueden ser más graves y en algunos casos van a requerir tratamiento prolongado. Algunos ejemplos van a incluir esporotricosis, que es un hongo que se encuentra en las plantas y la tierra. La infección va a comenzar con una pequeña lesión en la piel y se va a convertir posteriormente en una úlcera que puede diseminarse en los ganglios linfáticos cercanos. O la cromoblastomicosis, que va a ser una infección crónica que se va a causar por hongos dematiáceos que ingresan al cuerpo a través de lesiones en la piel y se van a caracterizar por verrugas y lesiones en forma de coliflor. Como se mencionó, estas infecciones van a requerir de tratamiento antifúngico sistémico debido a que ya hay una profundidad y cronificación de la infección. Hablemos sobre la respuesta inmune innata contra los hongos. Cuando un hongo va a ingresar al cuerpo, el sistema inmune innato va a actuar como la primera barrera de defensa. En este caso, la piel y las mucosas van a ser las primeras. Pero si los hongos van a lograr atravesar estas, se va a activar la respuesta celular. Los neutrófilos van a ser fundamentales en el proceso, ya que van a reconocer las características de los hongos o los PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, gracias a los receptores de lectina o los TLRs. La fagocitosis va a ser el proceso mediante el cual las células van a ingerir y destruir a los patógenos. Es importante considerar que si la persona tiene neutropenia, tiene un mayor riesgo para que las infecciones micóticas no sean combatidas. La activación del complemento va a ser un proceso importante para la defensa contra los hongos. Este sistema va a activar en cascada una serie de proteínas que van a generar una respuesta inmunológica efectiva. La vía de la lectina y la vía alternativa del complemento son especialmente importantes para la defensa, ya que van a ayudar a opsonizar a los patógenos fúngicos para así facilitar la destrucción por parte de las células inmunológicas como los neutrófilos. Un ejemplo va a ser el receptor CR3, que reconoce los glucanos beta en las paredes celulares del hongo y al unirse al complemento va a mejorar la capacidad del sistema inmune para eliminar estos patógenos. Para hablar de respuesta adaptativa celular, vamos a hablar sobre las células T o los linfocitos T helper 1, los cuales serán los más efectivos, ya que van a producir interferón gamma, que es esencial para activar a los macrófagos y mejorar la capacidad de destruir hongos. Las células T helper 1 también van a facilitar la formación de granulomas, estructuras que van a ayudar a contener la infección en los pulmones o en otros órganos. Es importante mencionar que si predomina la respuesta T helper 2 o TREG, la susceptibilidad a la micosis va a aumentar debido a que las respuestas no van a ser tan efectivas en el control de la infección. Y en el caso de las células T helper tipo 17, van a ser células que van a contribuir a la defensa, fortaleciendo las barreras epiteliales, promoviendo la atracción de neutrófilos hacia las áreas de infección. Además, las citocinas producidas
por T helper 17 ayudan a regular la respuesta inmune adaptativa, coordinando las células de las T helper 1 y limitando la actividad de las células T helper 2. Finalmente mostramos esta imagen, en la cual se ilustra cómo el sistema inmune responde a la infección por hongos. Aquí destacamos tanto el papel que juega la inmunidad innata como la respuesta adaptativa. Aquí podemos observar que hay un reconocimiento inicial en donde las células del sistema inmune innato, como las células dendríticas y los macrófagos, aunque no aparecen en esta imagen, detectan componentes de los hongos como lo son los glucanos mediante receptores especializados como los TLRs. Posteriormente hay una producción de citocinas. Una vez que la célula dendrítica reconoce al hongo, libera citocinas como interleucina 23 e interleucina 1, las cuales van a activar células inmunitarias innatas, como lo son las células linfoides innatas tipo 3. Estas a su vez van a liberar citocinas como interleucina 17 e interleucina 22, que van a ayudar a atraer neutrófilos al sitio de la infección. La liberación de estas interleucinas también va a estimular a las células epiteliales para que produzcan péptidos antimicrobianos y otras señales químicas, como lo son las quimiosinas, las cuales van a fortalecer la barrera contra la infección y van a ayudar a controlar el crecimiento del hongo. Las células dendríticas, a su vez, también van a llevar información a los ganglios linfáticos, en donde van a ayudar a activar y diferenciar a los linfocitos T CD4 vírgenes en linfocitos T helper 17. Estos van a ser específicas contra los antígenos del hongo. Estos linfocitos van a migrar al sitio de la infección y van a fortalecer la respuesta inmune. Además de que las células linfoides innatas tipo 3, los linfocitos T17 también van a liberar un factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos que va a promover el reclutamiento y activación de neutrófilos, las cuales son las células claves para eliminar a los hongos. En conjunto podemos observar que la red de células y moléculas van a asegurar que la defensa en contra de las infecciones micóticas, combinando la inmunidad innata y la adaptativa, va a asegurar que pueda hacerse esta defensa efectiva. Y para finalizar con la exposición vamos a hablar sobre las enfermedades emergentes y reemergentes. Para comenzar hablaremos sobre qué es una enfermedad emergente y reemergente. La CDC o Centro de Control de Enfermedades define a las enfermedades emergentes como aquellas que han aparecido o se han incrementado en los últimos 20 años. Estas van a aparecer por primera vez y van a presentar manifestaciones desconocidas o indiferenciadas. Por otro lado, los patógenos o enfermedades reemergentes son aquellas que ya eran conocidas. Son enfermedades controladas o con tasas reducidas de infección, pero vuelven a resurgir por diversas razones y aparecen a menudo cobrando unas proporciones mayores y se vuelven generalmente epidémicas, estas debido a la resistencia a los medicamentos o a factores como cambios en el entorno que favorecen a la transmisión. Posteriormente tenemos ejemplos de enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Por ejemplo, en enfermedades emergentes causadas por virus, por ejemplo, podemos tener al VIH, al SARS-CoV, que es uno de los más actuales, la influenza H5N1, la enfermedad diarreica por rotavirus, el Zika, enfermedades emergentes causadas por bacterias, como la enfermedad diarreica aguda por Campylobacter jejuni, enfermedad de Lyme, o las causadas por protozoos, como la criptosporidiosis. Y en el caso de enfermedades reemergentes causadas por virus, pueden ser la enfermedad rábica, el ébola, el dengue o la fiebre amarilla. Enfermedades reemergentes causadas por bacterias pueden ser la tuberculosis, la cólera, la difteria, o por parásitos, que puede ser el paludismo. A continuación señalaremos algunos de los factores que más comúnmente se identifican como predisponentes para la aparición de estas enfermedades, iniciando por factores demográficos.
Estos factores demográficos pueden ser el crecimiento o la urbanización, lo cual va a aumentar la interacción humana y el riesgo para el contagio de enfermedades. Otro factor demográfico también puede ser la migración y condiciones inadecuadas, es decir, las migraciones hacia países desarrollados pueden crear que comunidades crezcan en condiciones de vida y de higiene deficientes. En este mismo sentido de las migraciones, puede ser que los migrantes puedan actuar como cierto reservorio de agentes patógenos que tal vez no estaban presentes en el lugar a donde migraron, por lo cual exponen a la población local sin una inmunidad previa para generar esta enfermedad, lo cual nos lleva a la falta de inmunidad comunitaria, en donde las poblaciones receptoras no están preparadas inmunológicamente para enfrentar a estos nuevos patógenos. Y finalmente podemos encontrar la influencia de hábitos humanos, en donde los comportamientos y hábitos de la población también pueden contribuir a la introducción y propagación de infecciones. En cuanto a los factores tecnológicos, tenemos a la contaminación ambiental, la cual contribuye a que exista un desequilibrio en la biosfera o un desequilibrio ecológico, alterando así la estabilidad del medio ambiente. En este mismo sentido, la tala de bosques puede provocar la migración de la fauna o de los animales, por lo cual se puede crear un eslabón patógeno para el ser humano, en donde se actúa como intermediario un animal para que pueda afectar al ser humano. En factores de adaptación observamos principalmente la drogoresistencia, que no es más que una resistencia que adquiere la bacteria cuando se hace uso indiscriminado de antibióticos y este ya no puede ser eliminado a través del uso de los antibióticos. Y en factores de desarrollo podemos observar que hay un desarrollo económico y un uso de tierras, en el cual, como se mencionó en los factores tecnológicos, hay una invasión de bosques, selvas, por lo cual hay una movilidad de animales, lo cual genera enfermedades zoonóticas como la fiebre amarilla o la rabia por el murciélago. En cuanto al comercio internacional, pues la movilidad que se ejerce entre comerciantes, turistas, empresarios, facilita la diseminación de enfermedades infecciosas y la transmisión a través de alimentos. El comercio de productos alimenticios incrementa igualmente el riesgo de que existan brotes. Como ya lo observamos en factores de adaptación, es importante hablar sobre la resistencia a antibióticos. Esto debido a que actualmente es uno de los problemas de salud pública más importante en el mundo. Los factores que principalmente contribuyen a la resistencia de antibióticos es 1. La prescripción inadecuada de antibióticos en hospitales, en donde normalmente se hacen prescripciones de antibióticos sin siquiera realizar pruebas que verifiquen que requieren estos antibióticos. Posteriormente tenemos el manejo en cuidados intensivos, que aquí la severidad de las enfermedades y el manejo de cuidados intensivos puede contribuir a esta presión selectiva y que se genere una resistencia. Posteriormente tenemos a la colonización previa de bacterias resistentes, los procedimientos invasivos como la cateterización y la diálisis que aumentan el riesgo debido a que existe una resistencia por exposición a múltiples antibióticos. El uso de antibióticos en agricultura y acuacultura también nos predispone debido a que hay bacterias resistentes en los intestinos de los animales y expone a los consumidores. La contaminación de alimentos vegetales también es un riesgo debido al riego con aguas residuales y la aplicación de antibióticos que resultan en gérmenes resistentes. Y el uso excesivo o el incremento del uso de los productos de limpieza con sustancias antibacterianas pueden conducir a esta resistencia en ciertas cepas bacterianas. Y finalmente hablaremos del control y la prevención, que en este caso la Organización Mundial de la Salud tiene que implementar ciertas estrategias u objetivos para poder abordar estas enfermedades. Primordialmente es la vigilancia global, en el cual siempre se debe de mantener al tanto de enfermedades infecciosas. Posteriormente, infraestructura internacional,
en donde se van a desarrollar sistemas para reconocer, comunicar y responder a amenazas de enfermedades nuevas o reemergentes. La investigación aplicada, en donde se va a implementar programas de investigación que van a estar enfocados en problemas, prácticas y soluciones en cuanto a estas enfermedades. Y principalmente la prevención y control, en donde se va a reforzar la prevención y el control de enfermedades mediante ciertas intervenciones. En este caso, es muy importante hablar de la vigilancia epidemiológica, que es un sistema en el cual se va a alertar sobre la salud pública y se va a tratar de recopilar, analizar y utilizar datos de la salud de manera constante para detectar si hay cambios acerca de enfermedades o eventos de la salud en la población. En este caso, igual van a existir diferentes puntos, que va a ser de forma sencilla actuar, controlar, identificar, evaluar y planificar. Actuar para prevenir la propagación de enfermedades, controlar los brotes, identificar nuevas amenazas, evaluar el impacto de las estrategias para la prevención y control y planificar las políticas de salud para que no exista esta propagación de enfermedad. Y bueno, eso es todo y espero haya sido entendido el tema y muchas gracias por su atención.